Sumario 33 ya, y los que vendrán. Se celebró el sábado el Rally Sprint de Nueno, 31 equipos y 8 abandonos. Resultó algo durillo para las mecánicas, el trazado de la Osca Motor Club. Os incluimos un reportaje con los protagonistas de la carrera. Y el domingo fue el Slalom de Samper, con 20 participantes, donde la victoria de David Tessan le acerca a un solo punto de Laura Aparicio, actual líder, que solo pudo ser quinta en el circuito de karting. La aparición de Fernando Villaro con el AX Proto aprieta un poco más, si se puede, el top 5, muy reñido con una diferencia perfectamente salvable de 13 puntos en el próximo slalom de Borja en julio. Ortuño y Díaz Concha, además, cogieron puntos después de correr el día anterior en Nueno. Se nos viene el sábado el tramo de tierra de Castelseràs, con una provisional de 34 inscritos y donde tras las dos primeras pruebas el liderato es de José María San José, tras sus dos victorias, aunque puede ser atacado por Fortuño, por Martínez o por Olivé. En Copis será Barroso y Rosell quien intenten auparse al primer puesto que ahora ocupa Alejandro Gómez. Mi reflexión esta semana sobre lo que interesa el automovilismo en los medios de comunicación nacionales cuando sobreviene el fallecimiento de un deportista. Triste y doloroso. Es momento de dar un repaso a la situación de los diferentes campeonatos en el Ecuador de velocidad y rallies y casi llegando al Ecuador en el de slalom. Repasarlos. La película Air narra la relación de un novato llamado Michael Jordan y un incipiente Nike. Se basa en el valor del sacrificio en el deporte, con Ben Affleck y Matt Damon. Ante la petición popular estamos haciendo adhesivos de Aragón Racing un poco más pequeños que los que ya conocéis. Os agradeceremos que nos los pidáis cuando nos veamos y así echarnos una mano a que se nos conozca un poquito más. Un poco flojo el sumario, esta vez, ya. Nos recuperaremos. Un abrazo.